Hola, mi nombre es Patricia Martínez, soy psicóloga, trabajo en fertilidad, ingresé en el programa de Alitus de subrogación uterina hace unos cuantos años ya. Estamos en este barco tan interesante que es la experiencia de subrogación. La subrogación es un procedimiento y una experiencia en sí misma. El rol del psicólogo dentro del tratamiento de subrogación uterina tiene dos ejes fundamentales. Por un lado, el trabajo con los padres, con las parejas receptoras o con las personas solas que encaran este tratamiento, y por otro lado, con la gestante o portadora. Una de las aristas de este trabajo tiene que ver con el relevamiento de datos en relación a las características, a los recursos de la gestante y también a las expectativas de los padres respecto de esta experiencia, tratando de ajustar una con otra. Bueno, la gestante, como es de público conocimiento, tiene que ser una mujer que haya pasado por la experiencia de la maternidad, porque bueno, solamente quien haya podido gestar un niño está en condiciones de tener esa experiencia que le va a ser tan útil para esto. Bueno, es importante tener no solo los recursos personales, sino también los interpersonales, tener una familia que la acompañe, tanto su esposo como sus hijos, si es que tiene una pareja, puede ser que no, pero en el caso de que haya un grupo familiar conformado, ese grupo familiar tiene que también estar de acuerdo y acompañar a la gestante. Es muy recomendable que la gestante sea una amiga, un familiar, una prima, hermana. A veces esto no sucede, pero bueno, cuando esto es así, es una experiencia muy rica para todos. Bueno, con respecto a la experiencia en cuanto al trabajo con los niños nacidos por subrogación uterina, tenemos datos recopilados a lo largo de todo el mundo, porque esta es una experiencia que se lleva a cabo desde la década del 80 en distintos lugares, y hasta ahora la experiencia no arroja resultados negativos en cuanto al ajuste o a la adaptación desde el punto de vista psicológico o emocional de las personas nacidas por subrogación uterina. Decía antes que es muy importante que la subrogante o la portadora esté dentro del grupo familiar o dentro del contexto o el núcleo social cercano a la persona, a los padres procreacionales o a la persona sola que encara esto, porque es muy importante también que este vínculo se continúe luego del nacimiento. Se ha comprobado que los chicos elaboran mejor las cuestiones identitarias cuando permanecen en contacto con la gestante o portadora. Es muy importante que ellos puedan estar en contacto con el vientre en el cual se gestaron. Hay países como por ejemplo en Estados Unidos que se hacen grupos o se contactan a aquellos soror sister o tummy sister, chicos que han nacido en la misma panza, ¿no? Y que han compartido, hermanos de barriga, hermanos de útero. Entonces es muy importante ese contacto y esto es muy importante en la construcción identitaria. Hay algunos casos donde por razones de distancia o de diferencias culturales los padres permanecen en contacto con la gestante durante la gestación y no luego del nacimiento, y esto muchas veces puede complicar al niño o en sus estrategias de desarrollo posterior. Por eso recomendamos que este contacto se continúe. Uno de los principales fantasmas en relación a este tratamiento lo constituye el temor a que la portadora o gestante no quiera entregar al niño después del nacimiento. Esto es un fantasma. Hay muy pocos casos que se han registrado y en los albores de estos tratamientos donde esto fue así, con condiciones muy complicadas. En general esto no es lo que sucede y muchas veces este temor es de ambas partes. De la portadora teme muchas veces que las familias se desentiendan del niño y muchas veces los padres temen que la portadora no quiera entregar. Pero este es un fantasma y ese como el más universal, digamos.
Hay portadoras, en nuestra experiencia en Alitus, hay portadoras que han repetido la experiencia con la misma pareja procreacional o con otros padres, portadoras que han demostrado su capacidad y su nobleza para hacer este proceso, que han tenido familias acompañantes y que ha sido una excelente experiencia, y con portadoras con las cuales luego las familias han mantenido el contacto y esto ha contribuido, como decía antes, al mejor desarrollo identitario. Un dato interesante, todo lo que tenga que ver con la historia del origen de los niños nacidos por la mayoría de las técnicas de reproducción asistida, no solo en el caso de la subrogación uterina. La edad recomendable para transmitir todo tipo de información es alrededor de los 4 o 5 años, que es la edad en la cual las cuestiones sobre el origen les son interesantes a los chicos. Los chicos escuchan ávidamente toda la información que tiene que ver sobre el origen en ese momento de la vida. Los estudios indican que alrededor de los 6-7 años se manifiesta mayor distrés al recibir información de este tenor, y que la información se termina de comprender acabadamente alrededor de los 10 años. No es recomendable transmitir este tipo de información en la adolescencia, porque bueno, todos sabemos que en la adolescencia los adolescentes están más ocupados resolviendo otros problemas que tienen que ver con las cuestiones sociales y bueno, cuestiones del propio desarrollo. Con lo cual recomendamos muy especialmente que se transmita a esta edad. Pueden los padres solicitar un acompañamiento psicológico, pero la idea es que ellos mismos le cuenten a sus hijos el origen o de dónde provienen. La subrogación uterina es una experiencia que puede venir en dos situaciones posibles. A veces en casos donde previamente hubo un duelo por la panza, o por la panza y por la genética. Ahora vamos a discriminar un poquito esto. Pero digo, a veces esto sucede cuando alguna pareja ha perdido su capacidad gestacional. Cuando una mujer ha perdido su capacidad gestacional, aparece como posibilidad la subrogación uterina. Y en otros casos, en ese caso atravesamos un duelo para llegar a esto, ¿verdad? Hay una pérdida en juego. En otros casos esto no es así. En el caso de las parejas igualitarias, por ejemplo, donde no había una posibilidad, se instala una. Esto lo señalamos porque son dos puntos de partida diferentes. Una cosa es partir desde una pérdida y otra cosa es partir desde un lugar donde antes no había nada. Esto para de diferente forma, o posiciona de diferente forma a quien va a solicitar un tratamiento de fertilidad. Otra situación diferente también, otra diferencia se instala en relación a la cuestión del lazo genético. Hay experiencias de subrogación con lazo genético preservado y hay otras experiencias donde ese lazo genético se ha perdido y se recurre a una ovodonación o a una embriodonación o a una donación de esperma y de óvulos. Son diferentes variables, pero en todos estos casos hay una pérdida de lazo genético. Los estudios indican que para los padres es más fácil hablar de la subrogación uterina que de la pérdida del lazo genético. Aquellos padres que han tenido que recurrir a una ovodonación o a una gametodonación y a una subrogación uterina, les ha resultado más sencillo transmitir la experiencia de la subrogación que transmitir la experiencia de la donación de gametas. Es decir, como si en algún punto poder hablar de la pérdida del lazo genético fuera más difícil para los padres que hablar de la subrogación uterina. En algunos casos esto puede ser porque la panza, la subrogante por ahí se puede, está dentro del núcleo familiar y esta familiaridad facilita la transmisión de la información o no, pero bueno, esto es un dato de la realidad. Y con respecto a las parejas igualitarias, bueno, en general esta es una posibilidad que se da donde antes no existía. Esto hace que los tratamientos muchas veces circulen con otro tenor emocional. También hace mucho la diferencia quién es la gestante. No es lo mismo una gestante hermana que una gestante prima, que una gestante desconocida.
cuando esa gestante está dentro del grupo familiar, en general surge la oferta desde la gestante hacia la pareja procreacional o hacia la mamá o hacia el papá, en el caso de una pareja igualitaria, y cuando esa gestante por ahí es buscada por los padres dentro del grupo de amigos o de conocidos, pero buscada dentro de, digamos, como demanda de los padres, por supuesto que la relación es otra y el análisis es distinto. Con lo cual, el punto de partida es fundamental. ¿Cómo se arma ese equipo, para llamarlo de alguna manera, entre los padres procreacionales y la portadora o gestante? Es absolutamente particular, es único, y estas son las variables que uno tiene que tener en cuenta. Otra pata importante del trabajo de la asistencia psicológica en esto es, bueno, entender los pormenores de cada tratamiento y tratar de trabajar en la relación particular entre esa pareja o esa madre o ese padre y esa portadora. Tratando de, si bien es un embarazo y un embarazo es un hecho natural y demás, esto también forma parte de un procedimiento que está dirigido por un equipo médico, por un equipo profesional. Entonces tratamos de amortiguar y de ir como llevando la situación. En todos los lugares a lo largo del mundo donde se realiza la experiencia de subrogación hay 3 elementos que se consideran particulares y que hacen que esta experiencia no sea una experiencia. Por un lado, es una experiencia que no es fácil, que muchas veces genera crítica de parte del entorno, y que los padres tienen que permanecer durante mucho tiempo con la incertidumbre acerca de los resultados. Esto es común, y lo digo porque de repente no vamos a pensar que esto es una experiencia absolutamente sencilla. Que es posible. Fácil no es una experiencia de trabajo, es una experiencia de mucho compromiso y por supuesto es una experiencia de mucho amor. La evaluación psicodiagnóstica se hace en 2 líneas. Por un lado, a la pareja procreacional, hacemos un par de entrevistas donde vemos, dónde están parados, qué les está pasando, cómo llegaron a este lugar, qué expectativas tienen, porque hay que ajustar las expectativas a la realidad, cómo están respecto del duelo genético, si lo hubiera, del duelo gestacional, qué relación tienen con la portadora, qué esperan de ella, qué están dispuestos a dar. Es decir, toda una evaluación en cuanto no solo a la parte emocional, sino también a la parte de sus recursos personales y adaptativos para realizar este tratamiento. Y con respecto a la gestante, bueno, acá tenemos como el trabajo quizá un poco más arduo. Hay que evaluar psicológicamente, primero una evaluación desde el punto de vista de la psicopatología, porque hay trastornos psicológicos que están contraindicados para hacer este tipo de experiencia. Entonces se va a hacer una batería diagnóstica, se va a usar una batería psicodiagnóstica para quedarnos tranquilos de que estamos excluyendo a este tipo de diagnósticos, haciendo estos diagnósticos diferenciales. Y después hacemos todo un trabajo más, específico de la subrogación, viendo qué recursos tiene, si tiene recursos, y cuáles son para poder afrontar esto. Una de las cuestiones que vamos a evaluar muy específicamente es la apertura a la experiencia que la portadora tenga. No podemos tomar una portadora que todo le dé miedo, que tenga cuestiones desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista de su entorno más íntimo que sean obstaculizantes, porque lo va a pasar mal ella, no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, se le explica que por estas cuestiones que para ella son tan importantes, por más voluntad que tenga, la verdad que esto no va a poder llevarse a cabo. Se evalúa el entorno, como les decía, muy específicamente, tiene que ser un entorno acompañante, se cita al marido. Una vez que la portadora o la aspirante a gestante o portadora alcanza sus sus niveles de compromiso y está como puesto en evidencia que ella puede hacerlo, se convoca a la familia, primero al esposo o al marido, la pareja, si es que lo hay,
o al grupo primario de apoyo si es que ella vive con su familia de origen. También a los hijos los tenemos muy en cuenta, los hijos de la portadora, y vemos cuál es el momento para poder implicarlos en esto. Y es muy importante porque no es lo mismo si la portadora tiene hijos adolescentes, si la portadora tiene hijos de 2 o 3 años de edad, o sea, el manejo de la información va a ser distinta. A veces cuando hay hijos grandes, las portadoras toman la decisión conversándolo con sus hijos, porque a lo mejor sus hijos van a tener un rol muy activo en el proceso, y cuando los chicos son chiquitos, por supuesto que no los vamos a implicar de movida, vamos a esperar que esto ya esté avanzado, que haya un embarazo ya, digamos, aprobado, como para poder comentarle a los hijos que mamá va a tener en la panza, va a llevar en su panza a un bebé que es para la tía fulana o para tal persona, y que ese bebé que van a cuidar entre todos va a nacer y va a ir a vivir con la persona que sea, en este caso con una tía o con una prima. Es decir, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir trabajando caso por caso, de acuerdo al grupo familiar que se trate, ¿no es cierto? El acompañamiento terapéutico es durante todo el proceso, durante la previa, en toda la parte de evaluación, durante, digamos, la espera del resultado de la beta, durante el embarazo y después del nacimiento. La idea es siempre armar un espacio de intercambio, de sostén, de acompañamiento. Y bueno, por supuesto que la relación entre los padres y la gestante depende mucho de la relación previa que hayan tenido. Cuando esa gestante portadora es parte de la familia, la relación por supuesto va a continuar durante toda la vida, y la participación de la gestante va a ser, bueno, si es una tía muy particular, pues fue la tía que tuvo al bebé en su panza. Y bueno, y muchas veces trabajamos ahí la cuestión de los límites, la cuestión de hasta dónde, digamos, la participación de la tía, que fue a su vez la gestante, hasta dónde es intrusiva, hasta dónde es esperable, es decir, amortiguando un poco las cuestiones particulares que en estas situaciones se dan. Lo recomendable es siempre fomentar esa relación, y acompañar para que esto sea posible, aunque esto sea difícil, aunque a veces hay situaciones en las que por ahí se complica, no solo por las relaciones humanas, a veces por las relaciones a nivel distancia. Hay veces que la portadora, como tenemos un caso ahora de una portadora para una hermana que vive en el exterior, entonces ahí no hay mucho contacto todo el tiempo, pero bueno, la idea es favorecerlo, ¿no? Todo lo que se pueda, porque insisto en lo que decía antes, esto es fundamental en la construcción de la identidad de la persona. Una gestante gesta un niño, gesta un bebé para otra persona, no es la mamá, es la gestante, es la que amorosamente va a prestar su panza para que otra sea mamá o para que otros sean papás. Los padres, por supuesto, tiene que quedar claro que ese niño por nacer es el hijo, venga como venga, con las características que tenga, porque muchas veces también nos preguntamos y la gente se pregunta, bueno, ¿qué pasa si ese chico viene con una malformación? ¿Qué pasa allí? Nada, es decir, es el hijo que han querido tener, el hijo que alguien ayudó a gestar. Muy importante también para trabajar con los hijos de las portadoras o gestantes, que ese bebé que tiene la mamá en la panza no es un hermanito, es un bebé que la mamá está cuidando en la panza y que tiene otra familia, o que a lo mejor la familia es compartida, porque a lo mejor es un primito, pero no es un hermano. Esto es muy importante porque lo que estamos, digamos, tratando es de evitar que esos chicos sufran cuando el bebé nace la pérdida de un hermano, porque no es un hermano lo que perdieron. Cuando la subrogación implica también o incluye una donación de gametas, es muy importante que tengamos en cuenta que ahí hay una pérdida del lazo genético, y quien dona, ya sea semen o óvulos, tiene que saber, y en esto trabajamos muy, haciendo mucho hincapié en lo que se está donando no es un hijo, se está donando una gameta para que otro pueda tener un hijo. Esa es la base fundamental de la donación, y quien se inscriba en un registro y quien tenga voluntad de donar tiene que saber que está donando una gameta para que otro pueda hacer realidad su sueño de ser padre o madre. No está donando un hijo, está donando algo que va a hacer la realidad del sueño de otro.
para finalizar, quien dona óvulos o semen sabe que está donando una célula para que otro pueda cumplir el sueño de un hijo propio. Quien recibe gametas donadas, recibe gametas para tener a su propio hijo. Un hijo que nace por ovodonación o por espermodonación es un hijo. La parentalidad no es un hecho genético, es un hecho que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con las emociones. Cualquier duda sobre donación, sobre subrogación, pueden acercarse a Aritus, Instituto Médico, pueden dejar sus consultas acá, podemos hacer una consulta presencial y bueno, estamos muy gustosos de recibirlos.